Hola a todas y a todos, este es el curso de Física General. En esta ocasión vamos a hablar sobre fluidos, qué son, cómo se comportan y de qué manera estudiarlos. Bueno, empecemos hablando de los estados de la materia, recordando las clases de primaria en las que nos dijeron que existían tres estados de la materia si somos muy viejos o cuatro si ya somos más jóvenes. Bueno, esos estados tienen que ver con el nivel de cohesión de las moléculas, es decir, que con tanta fuerza están unidas. En un sólido, por ejemplo, las moléculas de esos materiales están muy unidas, y no permiten moverse libremente. Entonces aquí hay una estructura muy rígida. En un líquido hay más libertad, y en un gas hay más libertad, y en un plasma hay tanta libertad que inclusive los átomos pierden sus electrones. Bueno, aquí les pongo ejemplos de sólido, el diamante, del líquido el agua, del gas el aire, el plasma, bueno, las estrellas están hechas de plasma, entonces por eso pongo el sol ahí. Bueno, estos estados de la materia tienen que ver con el nivel de energía del material. Para niveles de energía muy bajos tenemos sólidos y para niveles de energía muy altos tenemos plasmas. Después de eso hay más cosas, pero se va de los conocimientos que pueden tener en este curso. Pero bueno, esto de la energía creo que es intuitivo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando calentamos agua? Pasamos del estado líquido al estado gaseoso. También, ¿qué pasa si le quitamos energía calorífica al agua? Si lo enfriamos, pues pasamos al hielo, al estado sólido. Cambiar no solo usando energía térmica podemos cambiar el estado de un material, también podemos usar energía mecánica mediante la presión. Por ejemplo, si presionamos mucho un gas, lo pasamos a líquido, esto se llama la liquefacción. Y es, por ejemplo, de cómo envasan el gas que usamos para cocinar, el gas LP. Ahora hablemos de qué es un fluido. Bueno, los fluidos son los materiales que están dentro de la materia, ya sea líquido, gaseoso o plasma. Bueno, podemos definir fácilmente o rápidamente un fluido como todo aquel material que se deforma y que toma la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, como un vaso de agua, este líquido que sabe que será, pero que está dentro de este envase esférico, mientras que aquí el envase es cilíndrico. Otra cosa importante es que podemos también modelar fluidos a pequeñas estructuras sólidas, por ejemplo la arena en conjunto se comporta como un fluido. Entonces muchas veces ese tipo de cosas también se utiliza la mecánica de fluidos para modelarlas. También, por ejemplo, las grandes masas de personas. Si recuerdan, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando viajábamos en metro, toda la masa de personas que iban o entraban al metro parecía un fluido que se comportaba, que podía tomar la forma del recipiente que lo contenía. Si, por ejemplo, el pasillo por donde pasábamos era muy estrecho, pues el fluido, las personas se acomodaban para tomar esa forma. Si el pasillo era muy ancho, también se acomodaban para tomar esa forma. También, por ejemplo, cuando se metían directamente a los vagones del metro. Para modelar los materiales podemos usar muchas cosas. Aquí vamos a ver dos parámetros, y en particular para modelar los fluidos. Vamos a empezar con la densidad y luego vamos a ver la presión. Bueno, la densidad se escribe con una ρ, que es básicamente una R romana, una R griega, perdón, y que es igual a la masa sobre el volumen. La densidad es básicamente cuánta masa hay en un cierto espacio. Eh, bueno, normalmente cuando hablan de densidad me ponen esta bonita figura y vamos a ver por qué pasa esto. Pero bueno, otra cosa importante es que no debemos confundir estos tres conceptos: densidad, masa y volumen. Hace algún tiempo salió esta publicación de una persona que se quejaba porque el litro de aceite no pesa 1 kilogramo. Vamos a ver que no tiene por qué pesar un kilogramo realmente, dado que el aceite no tiene una densidad que haga que un litro pese exactamente 1 kilogramo, o que tenga la masa de 1 kilogramo. Vamos a ver que una de las únicas sustancias, de las pocas sustancias que sí se aplica que un litro sea 1 kilogramo es el agua. Pues vamos a ver por qué. Otra más para aclarar aquí, la unidad para la densidad es kilogramo sobre metro cúbico. Aquí no tiene un nombre especial, se queda así: kilogramo sobre metro cúbico, que viene de masa sobre volumen. Ahora vamos a tener un problema exactamente con el aceite.
Bueno, ¿cuál es la densidad de 1 kilogramo de aceite que ocupa un volumen de 1.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos? Y luego nos dice que con la densidad del aceite vamos a calcular la masa de un litro de aceite. Y dan la información útil que un litro es 0.0 metros cúbicos. Bueno, como les dije, no hay que confundir masa, volumen y densidad. Nos dicen que la masa es 1 kilogramo, ya está en sí, ya lo vamos a pasar a sistema internacional porque ya está ahí. El volumen también ya está en sistema internacional en metros cúbicos y lo único que tenemos que hacer es sustituir para la primera parte. Entonces sustituimos y nos da esto, que es 909.1 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, para la segunda parte hay que sustituir en la ecuación de la densidad. Entonces vamos a pasar, nos piden la masa, vamos a dejarla solita, vamos a pasar el volumen que está dividiendo, multiplicando y nos queda esto, que masa es igual a volumen por densidad. Y bueno, vamos a sustituir para 1 litro. Queremos la masa de 1 litro, entonces vamos a poner el volumen de 1 litro y la densidad del aceite. Entonces, aquí nos decían que 1 litro era esto en metros cúbicos y nada más lo sustituimos lo de la densidad y nos da esto, que es 0.91 kilogramos. Y bueno, ya está hecho el problema. Ahora sí, sigamos. Como les decía, la única sustancia, como les dije un momento antes, la única sustancia que resulta que 1 litro, es decir, 0.01 metros cúbicos de esa sustancia de 1 kilogramo, es el agua. Esto es porque la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, la densidad, luego les van a decir que también depende de dónde estemos y también depende de la temperatura que haya y muchas cosas. Pero para fines prácticos en este curso vamos a pensar que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, esto es importante porque gracias a a esa densidad del agua podemos a partir de ella estimar la densidad de otros materiales o otros fluidos. Y esto es por el principio de Arquímedes. Bueno, Arquímedes fue un genio de origen griego, aquí se los presento, que vivió siglos antes de Cristo. Hizo muchas contribuciones a la física, entre ellas el principio que vamos a ver al principio de Arquímedes. Bueno, para no andar mucho en la parte matemática, lo que dice el principio de Arquímedes es que un cuerpo sumergido en un fluido con un cierto peso va a experimentar una fuerza en dirección contraria a su peso, que se va a llamar empuje, y que va a ser proporcional también al volumen desplazado del fluido. Bueno, en otras palabras, que si tenemos algo sumergido en un fluido, esto va a poder flotar. Y para que eso pase, tiene que darse el caso que la densidad de lo que esté dentro, ya sea un fluido o ya sea un objeto sólido, tenga una densidad mucho menor a la densidad del fluido que está sumergido. En este caso vamos a trabajar más con agua que con otra cosa. Bueno, un ejemplo vemos cosas que flotan es el aceite y el agua. Ya vimos en el ejercicio anterior que la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Entonces, si ponemos aceite y agua, vamos a ver que el aceite se queda flotando sobre el agua. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos caldo. El aceite queda encima del agua. Bueno, siguiendo con esto, el principio de Arquímedes puede explicar un poco estas figuras que les mencioné antes. Esa estructura de capital. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay muchas sustancias y que cada uno se acomoda en un cierto lugar. Entonces, las sustancias más densas, por el principio de Arquímedes, se van a ir hasta lo más bajo. Y las sustancias menos densas se van a ir hasta la parte más alta. Y eso porque tienen densidades menores. Por ejemplo, aquí vemos acomodados. Pueden ustedes ver que el alcohol va a flotar sobre el aceite y está a flotar sobre el agua. Y estos van a flotar sobre el jabón líquido y estos van a flotar sobre la miel. Y bueno, muchas veces usan también esto para hacer adornos en fiestas y ese tipo de cosas. Es muy interesante hacer estos tipos de estructuras. Entonces solo necesitan diferentes fluidos con diferentes densidades para que se hagan eso. Otra cosa importante si van a hacer esto es tener sustancias que no reaccionen entre sí. Bueno, aquí les pongo este ejemplo que pueden copiar con esas sustancias que son seguras. Bueno, también el principio de Arquímedes, ya dijimos, ¿no? Si la cosa o el objeto sumergido, ya sea fluido o sólido, tiene densidad menor que la densidad del fluido en el que está sumergido, va a flotar. Pues este es el caso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la densidad del objeto es mayor? Pues se va hasta el fondo. Aquí está el caso. Pero ¿qué pasa
si tiene una densidad más o menos parecida a la del fluido donde está sumergido, pues va a pasar que parte va a flotar y parte va a estar sumergida. Otro ejemplo rápido que se me viene en la cabeza son los icebergs. Los icebergs, por ejemplo, hay una parte sumergida y una parte que está flotando, que se puede ver. Y esto es porque el hielo tiene una densidad diferente a la del agua. De hecho, es un poquito menos denso que el agua, pero que el agua líquida, pero no muy diferente. Por eso una parte flota y otra parte queda hundida. Bueno, que ahorita que hablamos del agua y del hielo quiero mencionar algo. Normalmente cuando pasamos de un estado de la materia a otro, la densidad cambia. Y normalmente para todos los materiales, si pasamos del estado líquido al estado sólido, la densidad va a aumentar. Pero en el caso del agua no es así. Normalmente los hielos son menos densos que el agua líquida. Y eso es una característica del agua muy interesante, ¿no? Ha sido muy estudiada. Bueno, ustedes pueden ver que esto es así si agarran un vaso con agua y ponen un hielo, lo llenan hasta el borde el vaso y esperan un tiempo a que se derrita el hielo. Van a ver que no se va a desbordar el agua, no se va a desbordar el vaso. De hecho, lo que va a pasar es que inclusive les va a faltar un poquito más para llegar al borde. Y esto es porque los hielos ocupan más espacio que el agua líquida. Bueno, lo que quiere decir es que un hielo de una cierta masa ocupa más espacio que en estado líquido, que la misma masa en estado líquido, que en agua líquida. Bueno, ahora un problema con el principio de Arquímedes. Bueno, hay una estructura matemática para el principio de Arquímedes, pero no lo vamos a ver aquí. Para ser más fácil, solo vamos a intuir qué pasa con el principio de Arquímedes. Esto lo vamos a ver con las densidades. En este caso nos pregunta, ¿flotará en el agua un barco de acero con una masa de 166 toneladas con un volumen de 160 metros cúbicos? Bueno, lo que queremos saber es si la densidad del barco va a ser más grande que la del agua, va a ser mayor o va a ser más o menos parecida. Y así de poder decir, pues si es muy diferente, muy pequeña la densidad del barco a la del agua, comparada a la del agua, pues sí va a flotar. Y si es muy grande en comparación a la densidad del agua, pues no va a flotar. Y si es parecida, pues vamos a ver qué pasa. Pues bueno, vamos a pasar primero todas las unidades al sistema internacional. Las toneladas a kilogramos, el volumen ya está en metros cúbicos. Calculamos la densidad y nos queda esto. 1037.5 kilogramos sobre metro cúbico. Comparamos con la densidad del agua y pues es más o menos parecida. Entonces, lo que podemos decir es que sí va a flotar la mayor parte, pero va a haber una parte que va a ser hundida. Y es lo que vemos, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Por ejemplo, en los barcos de los que llegan a los puertos están hechos de acero y sin embargo flotan. Esto es, mucha gente no lo entiende porque si el acero tiene una densidad súper grande comparada a la de agua, ¿por qué flotan? Y eso es porque en un barco lo que importa es la densidad total del barco, no solo la densidad del material. Aquí lo que estamos haciendo es como un truco, estamos dándole volumen a una cierta masa. Si por ejemplo ustedes agarran un globo, bueno, la masa no va a cambiar mucho, se lo inflan, pero su densidad va a cambiar, va a ser menor, porque ocupa un mayor espacio con la misma masa. Eso también es importante saberlo. Cuando, por ejemplo, ustedes están en esta situación de peligro, no sé, donde necesitan algo que flote, busquen cosas que ocupen grandes volúmenes y que sean muy poco pesadas. Por ejemplo, un bote. Un garrafón, por ejemplo, también. Un garrafón vacío ocupa mucho espacio, pero pesa poco. Si lo llenas con agua va a pasar mucho, pero si está vacío va a pesar muy poco. Es muy probable que el garrafón flote. Eso es importante pues, si tienen esa situación. Pero bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de otro parámetro para caracterizar a los materiales, la presión. Bueno, la presión se define como la fuerza sobre unidad de área. Realmente, si recordamos, la fuerza es un vector. El área también luego se ve como un vector. La presión no es un vector realmente, es algo que llamamos un tensor, que va mucho más allá de lo que le enseñan en la secundaria o en la prepa o cualquier lado lo que van a ver. Eso ya se estudia más en cursos avanzados de física. Bueno, aquí nada más vamos a decir que entonces que la presión podemos modelarla como una escalar. Aquí nos da esa oportunidad y vamos a ocuparla.
y la vamos a definir como fuerza sobre área. Y aquí sí tiene un nombre especial. Sus unidades es el pascal, que se define como newton sobre metro cuadrado. Bueno, sigamos entonces, hablamos del problema. Entonces, ¿cuál es la presión ejercida por los pies en el suelo? Y se suponga que puede modelar un pie como un rectángulo de largo 30 centímetros y ancho 7 centímetros. Suponga además que su masa es de 80 kilogramos. Bueno, recordando de aquí que necesitamos fuerza y un área para calcular la presión. ¿Y qué fuerza estamos ocupando aquí? Pues la fuerza de gravedad, el peso. Entonces ya sabemos cómo calcular el peso de hace como 3 clases. El peso es masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos los valores y nos da tanto en newtons. Ahora vamos a calcular el área. Nos dicen que podemos modelarlo como rectángulo. Si se ven sus pies, pues más o menos la planta del pie sí parece un rectángulo, viendo con su imaginación. Luego podemos detallar más, pero ahora vamos a quedarnos con esta aproximación. Dicen que el largo son 30 centímetros, pasamos a sistema internacional, que el ancho son 7 centímetros, pasamos a sistema internacional. Bueno, aquí vienen a ver que tengo un error, pero aquí ya está bien. 7 centímetros no son 0.7 metros, son 0.07 centímetros. 0.07 metros, aquí está bien. Bueno, ya con este pequeño error aclarado, bueno, vamos a calcular el área. Otra cosa importante, dicen que solo un pie es un rectángulo, entonces nosotros nos paramos sobre los dos pies y el área total es la de los dos pies, entonces por eso vamos a multiplicar el área del rectángulo por 2. Entonces hacemos la multiplicación, nos queda esto, ya tenemos entonces el área, la fuerza, entonces aplicamos la fórmula de la presión, fuerza entre área, en este caso va a ser esta fuerza la del peso, y el área va a ser esta, y nos da esto, 18.000 pascales. Aquí, por ejemplo, si podemos usar la, la notación científica para escribirlo. Aquí ya no lo escribí. Sí, bueno, en el problema de la tarea, pues, bueno, tal vez venga algo, salga algo así. Y pues ahí sí podrían escribirlo en notación científica. Y bueno, otra cosa también importante aquí en el problema es mencionar qué pasaría, por ejemplo, si la persona usara tacones, esos tacones de aguja. Aquí lo que va a cambiar es el área va a ser mucho más pequeña. Y entonces aquí esto va a ser más pequeño y esto va a crecer. Lo que quiere decir es que con los tacones la presión va a aumentar. Y es por eso que cuando ustedes caminan en tacones luego se sienten su cuerpo, sus piernas súper cansadas. Y eso es porque la presión a la que están acostumbrados los pies es menor. Y cuando ustedes usan ese tipo de calzado, pues les afecta de esa manera. Bueno, ahora siguiendo hablando de la presión, vamos a hablar de una presión importante, la presión atmosférica. Esta es básicamente, viene de que estamos rodeados de aire. Normalmente se dice que estamos rodeados de un mar de aire, así como los mares normales, los mares de agua, ¿no? Y ese aire que está sobre nosotros tiene un cierto peso. Nosotros no lo notamos, pero está ahí. Y esto es porque pues, está sometido a la fuerza de gravedad como que hay en nosotros. Entonces, este aire ejerce un cierto peso sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra área de superficie de nuestro cuerpo. Entonces hay una presión. Y más o menos, por ejemplo, la Ciudad de México es de 1000 pascales. Otra cosa importante, si nosotros vamos a un lugar más alto, por ejemplo, a las montañas, la presión atmosférica va a disminuir y esto es porque pues, hay menos masa de aire arriba que abajo. Y en la playa, por ejemplo, va a ser mayor, por lo que dije, porque va a haber más masa de aire. Otra cosa importante también es que la presión cambia dependiendo de si va a llover o no. Y esto es porque el aire caliente y el aire húmedo también tienen diferente densidad y tienen diferente peso al aire normal. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de mecánica de fluidos. Bueno, hemos estado hablando un poco de los fluidos, pero no cómo se movían, no eran solo fluidos quietos. Esta parte de la mecánica de fluidos, donde los fluidos están quietos, se llama hidrostática. Ahora vamos a pasar a la parte más donde los fluidos se mueven. Esto es la hidrodinámica. Bueno, hay que hacer algunas consideraciones. Entonces vamos a hablar de elementos de fluido. Esto es un elemento de fluido, es una pequeña componente del fluido que se está moviendo. Antes en mecánica del punto, hicimos la aproximación de que todo lo que se moviera era un punto.
Ahora para un fluido pues no podemos hacer ya eso. Entonces lo que vamos a ver es cómo hacer una siguiente aproximación. En vez de ver solo un punto, vemos un conjunto de puntos. Entonces cada punto representa un elemento del fluido de los que mencioné antes. Bueno, estos elementos de fluido son muy pequeños, pero no tanto como para que solo contengan una molécula. Son lo suficientemente grandes para que todavía sea un fluido, pero no lo suficientemente pequeños como para que solo contengan moléculas, para que empecemos a ver en moléculas o átomos. Bueno, también vamos a ver este tipo de movimientos, ¿no? Los fluidos, por ejemplo, se deforman. Aquí tenemos este caso, ¿no? Es un cubito que se deformó. Los fluidos también tienen esa característica que pueden deformarse. Otra cosa también es cómo cambian y cómo se mueven estos elementos en el espacio. Bueno, aquí vamos a hablar regresando, ¿no? Como vimos la vez en la mecánica del punto, vamos a ver también aquí los sistemas de referencia. En el caso de la mecánica del punto solo veíamos uno. Aquí vamos a ver dos, porque hay dos maneras, dos enfoques para ver cómo se ven las cosas. Podemos ver, por ejemplo, que fijarnos en un solo elemento de fluido y empezar a seguirlo. Igual en este caso tendríamos nuestro tiempo, nuestras coordenadas, lo que veníamos viendo en el tema de referencia para mecánica del punto. Bueno, para este enfoque le vamos a llamar lagrangiano. Sería este caso. Seguir un enfoque solo un elemento de fluido. Otro enfoque es agarrar solo un espacio y fijarnos ahí, ver todo lo que pasa por ahí. Y ese es el enfoque euleriano. Ahora bien, estos dos enfoques se relacionan mediante esto. Estos son derivadas ya más complicadas de las que vimos en clase. No lo vamos a hacer nada con ello, no solo para que sepan que esto tiene un significado físico, en especial la derivada lagrangiana. Y esa parte son las parciales con respecto al tiempo y con respecto al espacio. Porque otra cosa importante de mencionar es que los fluidos no se mueven al unísono, ¿no? No toda como por ejemplo en una canica que la aventamos y toda la canica se mueve al mismo tiempo. Pensemos por ejemplo en el agua. En un canal de agua hay parte de ese canal que se puede mover muy rápido en el centro, pero en las orillas puede estar quieto. Entonces no todo el fluido se va a mover con la misma velocidad. Entonces también hay cambios no solo en el tiempo, también en el espacio. Bueno, también vamos a hablar de las velocidades de fluidos, como la velocidad en la mecánica del punto de los objetos puntuales. En este caso, para hablar de la velocidad, vamos a ponerla con una O para no confundirla con el volumen. En este caso, por ejemplo, no puse la O como vector. Entonces, aquí estaría la rapidez. Pero bueno, abajo sí tenemos de velocidades. En este caso, como les dije, cada elemento del volumen se puede estar moviendo como le dé la gana. Entonces, para poder visualizar eso, lo que hacemos son mapas de velocidades, campos vectoriales. Se llaman estas cosas. Recordando la velocidad de un vector se puede representar con una flecha. Entonces ponemos en las flechas necesarias para indicar el movimiento de todo el fluido. Entonces, por ejemplo, aquí nos indica que este elemento de fluido va para acá. Pero si vemos aquí el elemento de fluido, de hecho va en dirección contraria. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo representado es cómo se mueve una duna de humo cortada a la mitad. Entonces, aquí sería como si agarraran la dona y la cortaran y vieran los círculos. Aquí es lo que estamos viendo. Aquí también sería el otro círculo.